Saludos a todos una vez más. Hemos llegado al final de otra ronda de días santos y festividades aquí en el 2023. Y espero que hayan pasado una maravillosa fiesta de tabernáculos. Llegamos a este día, un día muy especial. Es una fiesta separada porque tiene un significado muy especial en sí misma. Y vamos a hablar de eso hoy. Quizás ya haya escuchado otro sermón. Les he pedido a los otros hombres que den el significado del día, que expliquen por qué estamos aquí. Y este año pensé que daría algo un poco diferente, pero por supuesto muy asociado con el último gran día. En 1959 nuestra familia regresó de Inglaterra después de estar allí un par de años. Y en ese momento todos los aviones eran de hélice. No había aviones a reacción en términos de transporte para pasajeros. Tenían por supuesto aviones de combate a turbina, pero viajábamos siempre en aviones de hélice en ese momento. Y Gander Terranova era una encrucijada que cruzaba el Atlántico. Era una parada para reabastecer. Un viaje muy largo. Creo que el total del viaje eran unas 15 horas, y no solo a Gander, sino también a Estados Unidos, mientras viajábamos desde allí. Varios años después, otro transporte militar regresaba del desierto del Sinaí, donde habían estado manteniendo la paz. La División 101 aerotransportada tenía 236 miembros de esa división a bordo de un transporte aéreo y 12 de tripulación, y pararon en Gander para reabastecer antes de viajar a Fort Campbell, Kentucky. Era un día frío y lluvioso, y estaba lloviendo helada en ese momento. Y aterrizaron en la mañana temprano y despegaron pasadas las 6 a.m. de ese día. Y no viajaron muy lejos, solo unos 100 metros más allá de la pista, cuando perdieron la capacidad de volar. No perdieron la energía de los motores, sino la capacidad de volar. Muchos creen que el motivo fue el hielo que se había acumulado en las alas. Se estrelló antes de llegar al lago, que estaba solo a unos 100-200 metros en el paso. El resultado fue que todos perdieron la vida en ese vuelo. Fue un choque feroz, estaban llenos de combustible. Murieron allí, entre la ruta transcanadiense y el lago Gander. Tuve oportunidad de viajar a Terranova muchas veces después de eso, mientras estuve en Canadá durante 13 años y medio. Muy a menudo pasaba por Gander. De hecho, volé a Gander al menos una vez, tal vez 2 veces, pero tuve oportunidad de viajar más allá del monumento que se erigió al respecto, el monumento a los testigos silenciosos. Se llega a él desde Gander y viaja a la derecha al viajar hacia St. John's, Terranova. Y solo hay un camino muy pequeño. De hecho, un camino que uno pasa de largo muchas veces. Y pasé por allí y nunca me di cuenta de mucho. Pero en esta única ocasión quería ver el monumento que estaba allí, porque había oído hablar de él y lo había leído y quería ir a verlo. Viaja por el camino no muy lejos y llega a un claro. Y hay una estatua de un hombre. Es una estatua de bronce, de un soldado tomado de su mano derecha por un niño pequeño, y el pequeño sostiene una bandera estadounidense, y la niña está a su mano izquierda, sosteniendo su mano izquierda. Esto es muy simbólico de los que perdieron la vida en ese momento. Regresaban de una misión para mantener la paz, y se hicieron varios vuelos para regresar a todos. Pero este fue uno de los primeros, quizás el primero de este despliegue. Y los que tenían familias regresaban primero. Muchos de los solteros habían renunciado al derecho de ocupar un asiento para que los que tenían familia pudieran regresar antes. Era el 12 de diciembre de 1985 y querían regresar para las celebridades navideñas y ver a sus familias. Así que fue muy trágico, no solo por la pérdida de la vida
de los propios hombres y mujeres, porque también había mujeres a bordo, sino también por sus familias. Sus familias nunca los volvieron a ver. A raíz de eso, MSN informó que unos días después del accidente aéreo, el presidente Ronald Reagan y la primera dama Nancy Reagan visitaron Fort Campbell para consolar a los miembros de la División 101 y a las familias de los fallecidos. Hablando ante el grupo, dijo: algunos piensan que los miembros de las Fuerzas Armadas solo son guerreros feroces en su pericia marcial, pero aquellos por los que lloramos hoy eran pacificadores. Estaban allí para proteger la vida y preservar la paz, para actuar como una fuerza de estabilidad, esperanza y confianza. Regresaban de una misión para mantener la paz. Y este día, este último gran día, será un día especial para esos hombres y mujeres y para sus familias, porque es un día en el que resucitarán. Es maravilloso darse cuenta de cuántas personas, no solo estos 248 y sus familias, sino millones de personas, tendrán la oportunidad de vivir una vez más, de elegir si quieren vivir para siempre o no. Pero cuando estos hombres y mujeres aparezcan en esa resurrección, van a despertar en un mundo que verdaderamente está en paz. Algo por lo que ellos tuvieron que luchar. Y se perdieron vidas, no solo en este despliegue, sino que este fue el primer despliegue que no había perdido vidas. Y luego perdieron más que todos los demás juntos. Y van a despertar en un tiempo de paz. Este día representa un tiempo de paz como el mundo nunca ha conocido antes. Se van a encontrar con una resurrección que el cristianismo corriente nunca ha entendido, nunca ha enseñado. Y la razón es que ellos no guardan este día, no guardan los días santos, que representan diferentes etapas en el plan de Dios, desde la Pascua hasta el último gran día. Le recomendaría, si no lo ha leído últimamente, el folleto ¿Es este el único día de salvación?, que habla de este día, y por supuesto el folleto de los días santos, el plan maestro de Dios. Por favor, revíselos de vez en cuando, porque son estupendas las verdades que Dios nos revela a usted y a mí. Darnos cuenta que sabemos estas cosas, pero el mundo no porque sean peores que nosotros. Simplemente no han sido llamados en este momento y no entienden las cosas que usted y yo tenemos el privilegio de entender. Como mencioné, otros oradores van a explicar el significado del día, pero yo voy a hablar sobre lo diferente que será el mundo para esos pacificadores, esas personas que llevaron armas y rifles para mantener la paz. Cuando despierten en un momento distinto, en el juicio del gran trono blanco, van a llegar a un mundo de paz que no tienen que mantener de la misma manera. Sí, tendrán que ser pacificadores, al igual que usted y yo. Debemos ser pacificadores, pero no tendrán que imponer la paz a punta de pistola. Entonces el título del mensaje es: Despertarán para aprender el camino de la paz. La historia del mundo es una crónica de guerra. Cuando lo piensa, cuando estudia historia, ¿qué estudia? Es una batalla tras otra. Imperios en ascenso, imperios en caída, batallas que se libran. Ha sido la ley de la selva desde la época de Caín. De hecho, si vamos al 4º capítulo del libro de Génesis, leemos acerca de cómo Caín mató a su propio hermano. Pero luego, un poco más tarde, leemos en Génesis 4:23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Él parece que estaba realmente orgulloso de este hecho.
No conocemos todos los detalles, lo que significa herirlo o lastimarlo, tal vez herir sus sentimientos, no estamos seguros. Pero aquí en este cuarto capítulo tenemos los primeros dos asesinatos que se mencionan allí, uno por Caín y el otro por Lamec. Tenemos el quinto capítulo que da un poco de historia, la familia de Adán. Y llegamos al sexto capítulo del libro de Génesis. ¿Y qué encontramos? Bueno, Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Así había progresado el mundo desde la época de Adán, un periodo de tiempo relativamente corto. Se llenó de violencia a medida que más personas nacían y crecían. No tenían la actitud mental que Dios pretendía para la humanidad, una actitud de interés por los demás. Eran egoístas. Versículo 5. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que Dios ahogó ese mundo antidiluviano, ese mundo que estaba allí antes de Noé, y comenzó de nuevo, y no pasó mucho tiempo antes de tener guerras nuevamente. Es interesante que algo así como 300 pasajes bíblicos hablan de paz. Y por supuesto, la paz se puede usar en diferentes contextos. Pero el mundo habla de paz. Oímos hablar de individuos que tenemos conversaciones de paz aquí y allá. Tuvimos la Liga de las Naciones. Comenzó desde la Primera Guerra Mundial, cuando tantos murieron, la guerra que fue para terminar todas las guerras. Así que se inició la Liga de las Naciones y fracasó. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron las Naciones Unidas, y todavía existen hoy. Pero ¿han traído las Naciones Unidas la paz al mundo? Ni siquiera cerca de eso. Existen alianzas para la paz. En Jeremías 6:14, versículo 14, leemos lo siguiente. Comenzando en el versículo 14, irrumpiendo en el medio del párrafo, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. El octavo capítulo dice lo mismo, pero me gustaría comenzar con un poco de contexto aquí. En el versículo 8, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa en los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Rechazaban la palabra del Señor. Esto es lo que pasaba en el tiempo de Jeremías. Rechazaban la palabra del Señor. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría puede haber sin la palabra de Dios? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Así era el mundo, pero gran parte de esto es dual. Y hablando del tiempo del fin, el tiempo de hoy, en el versículo 11 dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Este fue el mundo de entonces, y este es el mundo en que vivimos hoy. No será el mundo al que las personas resuciten para el juicio del gran trono blanco. Los pacificadores que surjan en ese momento tendrán que librar un tipo de paz diferente, un tipo de paz personal, en la forma en que se tratan unos a otros, pero ya no van a tener a Satanás cerca para provocar conflictos, por lo que será un mundo muy diferente para ellos. Isaías 59, comenzando en el versículo 6, dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus manos. Y luego el versículo 8 de Isaías 59 dice,
No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Esa es la causa del problema. Como mundo hemos rechazado a Dios y seguido nuestra propia senda, y somos egocéntricos. Digo somos, espero que no lo seamos. Pero estos son los problemas. Tejen la telaraña, como se refiere allí, y violan las leyes de Dios, y luego se preguntan por qué no tenemos paz, aunque igualmente la paz vendrá. La Biblia nos da la seguridad de que vendrá un tiempo de paz en el futuro. Quisiera leer algunos versículos, algunos pasajes de las Escrituras. Si bien algunos de estos pasajes realmente se refieren al tiempo en que vivían entonces, aquí hay una dualidad que vendrá en el futuro. Y sé que muchos de estos pasajes, de hecho prácticamente todos, se referirán más al final de la era y al comienzo del milenio. Aunque esa actitud, esa mentalidad, también estará allí en el juicio del gran trono blanco, así como también al comienzo del milenio. Será un tiempo de ajuste, porque la gente no querrá obedecer a Dios inmediatamente. Por supuesto, Satanás será eliminado y se verán obligados a subir para celebrar la fiesta y aprender el camino de Dios. Pero va a tomar algunos años, sin ninguna duda. Como leemos allí en Zacarías 14, probablemente lo haya leído en algún momento durante la fiesta. Si los egipcios no suben para celebrar la fiesta de los tabernáculos, Dios tendrá que cortar el suministro de lluvia. Así que habrá ajustes al comienzo del juicio del gran trono blanco. Vamos a tener miles de millones de personas de mente totalmente carnal viniendo. Pero cuando lo piensa, ¿cuántas personas van a la muerte sabiendo que van a la muerte? Porque estén muriendo lentamente o porque ven que la muerte viene directamente hacia ellos. Esas personas en el avión deben haber sabido que cuando despejaron la pista, en realidad, no se despejó mucho, porque comenzó a ir cuesta abajo muy rápidamente. Entonces las personas saben que van a morir. Pero ¿cómo debe ser volver a vivir de repente? Como leemos en Ezequiel 37. Otros sin duda lo leerán hoy para usted. Las personas piensan que se ha perdido toda la esperanza y de repente vuelven a la vida y ven personas a su alrededor y no sabemos quién estará allí. ¿Serán resucitados del lugar donde murieron o fueron sepultados? ¿O van a resucitar en este valle que describe en Ezequiel 37? Exactamente cómo va a ser. Sin duda tendrán que estar en diferentes partes del mundo, pero van a resucitar. ¿Cuáles serán sus pensamientos? Estoy seguro que estos hombres estarán pensando en sus familias y querrán verlos. Sus hijos habrán crecido y esos niños quisieran ver a sus padres y a sus madres. Será un momento increíble, si lo piensa, un momento muy emotivo para todas estas personas. Jeremías 29, versículo 10. Vamos a leer un poco sobre el tiempo de paz. Jeremías 29, versículo 10, dice: Porque así dijo el Eterno, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. El contexto de esto es cuando los judíos regresaban del cautiverio y regresarían a lo que hoy llamamos Israel. Entonces el contexto es muy antiguo, pero fíjese lo que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es un versículo muy poderoso. Es sacado de contexto todo el tiempo. Recuerdo durante la crisis del COVID dar un paseo y ver donde una niña pequeña había escrito este versículo. No todo el versículo, pero se refería a eso.
en Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el plan de Dios para la humanidad. No nos creó para estar en guerra para siempre. Él tiene un plan, una esperanza, un propósito. Podemos pasar a Isaías 52, versículos 4 al 7. Isaías 52. Y voy a comenzar en el versículo 4. Porque así dijo el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente es blasfemiado mi nombre todo el día. Ese es el mundo en que vivimos, ese es el mundo al que fueron llevados cautivos y del que eventualmente salieron. Continúa diciendo: por tanto mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: aquí estoy. Y luego este hermoso pasaje aquí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Estamos anunciando lo que, en un sentido, estamos diciendo que Dios viene, que Jesucristo va a regresar a esta tierra y traerá paz en el futuro. Y eso es parte del mensaje del último gran día. En el milenio, por supuesto, los que vivan en él van a aprender la paz. Pero estas personas que son, en algunos casos, pacificadores, y en algunos casos solo son guerreros y matones, y todo lo que el hombre puede hacer, todos estos individuos van a resucitar y van a llegar a un mundo muy diferente. Y va a ser un tiempo de salvación. Va a ser un tiempo cuando Dios reine en esta tierra. El Salmo 72. El Salmo 72 es uno de esos pasajes que, de nuevo, no se refiere directamente al tiempo del último gran día. Realmente no tenemos muchas escrituras que describan cómo será. Leemos acerca de la resurrección de todos estos millones, pero no tenemos una escritura que diga: bueno, así será. Pero sabemos que va a ser similar al tiempo del milenio, el tiempo que acabamos de imaginar aquí en la fiesta de tabernáculos. Está hablando más de un caso individual aquí en este Salmo de Salomón. Los versículos 1 al 7 dicen: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. El hijo del rey es una referencia al Mesías. De hecho, incluso escribieron con mayúscula la palabra hijo. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Así que esto viaja hasta el juicio del gran trono blanco, en ese sentido. Dice: descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. ¿Se imagina a aquellos que pensaron que el único camino hacia la paz es la punta de la pistola? Y por supuesto, estos individuos están sirviendo, esperaban traer la paz. Estaban de pie, por así decirlo, entre facciones en guerra y tratando de traer la paz al desierto del Sinaí. Pero van a resucitar en un tiempo de paz muy diferente en el futuro. Voy a leer Isaías 25.
Isaías 25. Voy a comenzar en Isaías 25, versículo 6. Versículos 6 al 9 de Isaías 25. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Ahora, está hablando del milenio, pero esto también se aplica al juicio del gran trono blanco. Esto es lo que Dios traerá a la humanidad, una paz, prosperidad y felicidad que este mundo nunca ha conocido, que estas personas nunca vieron durante su vida. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Esa ceguera que le ha sucedido a la humanidad, le está sucediendo ahora mismo a la mayoría de las personas sobre la faz de la tierra, la abrumadora mayoría de ellos, muchos de los cuales también resucitarán durante el juicio del gran trono blanco. Dios va a destruir esa cubierta, va a quitar de en medio al propio Satanás. Él les abrirá los ojos y les dará la oportunidad de ver algo tan maravilloso y grandioso, y el potencial que tienen ellos. Y ese es otro folleto que tal vez quiera leer también. El misterio del destino humano. Era el nombre del folleto, pero estoy seguro de que está familiarizado con el folleto de por qué Dios nos creó. Por favor, lea eso, porque puede imaginar que cuando estas personas resuciten, no será para ellos algo que estén cansados de escuchar. Esto será algo para ellos absolutamente nuevo. Será muy emocionante conocer el porqué de su existencia. ¿Por qué nacieron? ¿Cuál es el plan de Dios para ellos? Él va a quitar ese velo que está extendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor eterno toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora lea esto para tener el contexto de lo que leemos en Isaías 26, del 1 al 4. Dice, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Recuerde, Dios comienza con Israel y se extiende a toda la tierra. Dice, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas, refiriéndose a Jerusalén, y entrará gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz. La paz perfecta implica algo más que la ausencia de la guerra. Es un estado establecido, un estado pacífico. Cuando mira por la ventana a un área boscosa o camina por un bosque, y es un momento o un lugar de paz, cuando va al monumento de los testigos silenciosos que está allí en Terranova, es un lugar muy tranquilo. No creo que habría nadie más allí cuando yo estuve. Y le da la oportunidad de meditar y pensar. Monumento a los testigos silenciosos. Entonces, el mundo que está por venir no es solo un lugar donde no hay guerra. Habrá una paz establecida al respecto. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Por lo tanto, esperamos con ansias ese tiempo descrito aquí, como un tiempo de paz perfecta. Vayamos ahora a Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34, comenzando en el versículo 24. Ezequiel, capítulo 34, del 24 al 28. Dice, yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. Esto nos da el contexto. El contexto es después de la resurrección, después de que David sale de su tumba para gobernar sobre todo Israel. Lo que se afirma aquí ciertamente se aplica al tiempo en el futuro,
llamado el juicio del gran trono blanco. Él dice, y estableceré con ellos un pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras. Notemos, entonces también habrá paz de esa manera. Y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas, y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto. Versículo 27, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy el Eterno, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Entonces sí, este es el comienzo del milenio, cuando Dios traerá de vuelta a su pueblo del cautiverio. Pero nuevamente es un momento en el que David resucita, y es un momento en el que va a haber esta paz allí. Dice, no serán más por despojo a las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Qué tiempo estupendo será, cuando no enviemos soldados a una tierra extranjera para protegernos nosotros o para proteger esa tierra, o por la razón que sea, que los soldados se van a un lugar diferente. Será un tiempo de paz y seguridad, para que en todas partes se pueda caminar por la calle y sentirse seguros, lo que tristemente en muchas ciudades uno no puede hacer. La paz de la que se habla aquí va mucho más allá de las guerras. Se trata de algo mucho más grande que eso, un tipo de paz muy diferente. Veamos Isaías 32. Isaías 32. Isaías 32, comenzando en el versículo 16. Dice, comenzando en el versículo 16, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz. Cuando todos vivimos una vida justa, y todos practican la justicia, el resultado final va a ser sin dudas la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Ese es el futuro para aquellos que vivieron y murieron durante este tiempo, y resucitarán en un tiempo muy diferente. Esto me lleva al tema de usted y yo, porque podemos hablar de la paz a gran escala del mundo, sin guerras ni peleas, pero en última instancia la paz viene por lo que cada uno de nosotros hace como individuo. Cristo va a regresar, como imaginamos en la fiesta de las trompetas. Él va a terminar con toda la oposición. Leemos que Satanás será quitado, el que ha puesto ese velo sobre la humanidad y engañándola. Eso está representado por el día de expiación. Sabemos que Cristo entonces reprenderá a las naciones fuertes, y las espadas se convertirán en rejas de arado, y eso llevará tiempo, no va a suceder de la noche a la mañana, pero va a suceder al comienzo del milenio. Y luego tenemos a Satanás suelto por otro corto tiempo, al final del milenio, para probar y juzgar a esos individuos en ese momento. Y encontramos que él es muy influyente, y hará que Gog y Magog, como se escribe allí, se levanten y luchen contra Cristo nuevamente. Pero después de que todo esto sea acabado, entonces en algún momento todos aquellos individuos que vivieron durante el milenio van a salir de sus tumbas o serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero van a ser sin duda miles de millones de personas que han vivido durante el milenio y van a resucitar. ¿Y qué van a hacer? Bueno, hemos especulado que durante el milenio, que estarán construyendo casas, estarán sembrando campos, que estarán preparando para esta gran cantidad de personas que resucitarán en el juicio del gran trono blanco. Y entonces, ¿qué harán cuando resuciten? Cuando sean seres espirituales. Sabemos que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes durante los 1000 años. Vamos a estar gobernando sobre ciudades.
o bajo otros gobernantes que estarán gobernando sobre ciudades. Vamos a estar allí trabajando con la humanidad durante estos 1000 años. Y esas personas que resuciten, como sea que lo hagan, ya sea que resuciten inmediatamente cuando mueran o al final del milenio, no sabemos todos los detalles de eso. Hemos especulado, pero eso es todo lo que son, especulaciones. Pero van a resucitar en algún momento y van a estar todas estas personas que aparecerán después del milenio y en el juicio del gran trono blanco. ¿Qué van a hacer? Si piensa en la lógica de esto, si vamos a ayudar a las personas a convertirse en la familia de Dios, entonces serán como nuestros hijos. Y estoy hablando del milenio. Serán como nuestros hijos, con quienes trabajaremos y ayudaremos a prepararse para nacer en la misma familia de Dios. Y así durante ese juicio del gran trono blanco, con toda esta masa de humanidad allí, nuestros hijos podrían ser los que trabajen más directamente. Creo que todos tenemos a alguien a quien queremos ver, a alguien con quien queremos trabajar. Pienso en mi tío ateo, George. Lo he hecho famoso en la iglesia. Hablo de él a menudo. Pienso en mi tío ateo George. Me gustaría tener la oportunidad de trabajar con él. Pero al mismo tiempo puedo dar un paso atrás y dejar que alguien más trabaje con él, si eso es lo que Dios tiene en mente. Pero todas esas personas que resuciten durante el milenio van a estar haciendo algo. No van a estar solo parados mirando. Sin duda tendrán una mano muy activa en el trabajo con las personas que resuciten en ese momento. Pero algunos creen... Eso conduce a mucha especulación. Pero algunos creen firmemente que todos los que vivan durante el milenio vivirán hasta el final del milenio, para que puedan ser probados por Satanás. Bueno, sabemos que el proceso de envejecimiento continúa. Debido a Zacarías 8, hay un proceso de envejecimiento que tiene lugar allí. Personalmente no me suscribo a esa opinión, porque cuando estos individuos del milenio tengan la oportunidad de trabajar con todas estas personas que han vivido durante los primeros 6000 años de la historia humana, verán los efectos de Satanás. Van a ver cuán confundidas pueden llegar a estar las personas y van a entender algo que de otro modo no entenderían. Cuando vean los efectos de Satanás, el diablo, entonces sea lo que sea, podemos especular todo lo que queramos, pero seamos honestos con nosotros mismos, no lo sabemos. Dios no dice con certeza cómo sucederá eso. Pero la conclusión es que van a trabajar con esas personas y nosotros también, hasta cierto punto, como sea que funcione allí. Entonces, esto trae el punto. ¿Quiere estar allí? ¿Quiere usted estar allí en ese momento? ¿Quiere vivir para ver a su madre, a su padre, sus hijos, tal vez si murieron antes que usted, sus amigos, sus parientes, quien quiera que sea? ¿Quiere estar allí para ver que esto suceda? Puede que no sepamos todos los detalles de estas cosas, pero sabemos que si estamos en la primera resurrección, estaremos presentes cuando ocurra el juicio del gran trono blanco. La segunda resurrección, estaremos allí. Habrá muchas otras personas y es posible que no tenga la opción de elegir con quién trabajar. Estoy seguro que Dios tiene todo resuelto. Pero la conclusión es, ¿quisiera usted estar allí? Quisiera ver cuando resuciten estas personas, la transformación que tendrá lugar en sus vidas. Quisiera ver a los pacificadores convertirse en verdaderos pacificadores por la forma en que viven. ¿Creemos que Dios va a hacer que le enseñemos paz a la gente si nosotros no hemos aprendido el camino de la paz? Creo que a veces en la iglesia no nos tomamos estas cosas suficientemente en serio. A veces algunos están en desacuerdo con otros. Ocasionalmente, no creo que sea siempre, pero ocasionalmente hay quienes simplemente se niegan a perdonar a otros. La Biblia es muy clara. Las Escrituras nos dicen que si no estamos dispuestos a perdonar a otros, ¿por qué pensar que Dios nos va a perdonar? Veamos algunas cosas que creo que son muy importantes para nosotros. Porque debemos practicar el camino de la paz ahora. Si no practicamos el camino de la paz, no seremos los pacificadores del futuro. El Salmo 34. Salmo 34.
comenzando en el versículo 11. Dice, venid hijos, oídme, el temor del Eterno os enseñaré. Ahora, este es el punto de partida más importante. Temer a Dios, respetar a Dios, admirar a Dios, darse cuenta de que Él es Dios y nosotros solo hombres. ¿Quién es el hombre que desea la vida y ama muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre que desea la vida? ¿Desea usted la vida? Estoy seguro que sí, de veras lo creo, y seguro que ustedes también. Y ama muchos días para ver el bien. Queremos vivir y queremos vivir para siempre. Queremos tener muchos días, ahora y siempre. Queremos vivir. Y si quiere hacer eso, él dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Guardamos nuestra lengua del mal? ¿Controlamos el chisme que pueda salir de nuestra boca? ¿Hablamos mal de los demás? Él dice, apartaos del mal y haced el bien, buscad la paz y síguela. Buscad la paz y síguela. La paz es algo que debe perseguirse. No es algo que suceda solo por ser bautizados. No es algo que suceda solo por ser bautizados. Estamos bautizados y decimos que queremos una forma de vida diferente, pero nuestra recompensa depende de nuestras obras. Estaremos allí, y si no estamos aprendiendo estas cosas, ni siquiera estaremos allí. Salmo 37, versículo 9. Versículo 9. Unas páginas más adelante, Salmo 37, versículo 9. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Heredaremos la tierra. Y todo lo que sucede de ahí en adelante, una vez que la resurrección acontezca. Y somos los que esperamos en el Eterno. Esperar no solo significa estar ahí esperando a que Él regrese. Está hablando de una espera activa y de confiar en Dios y obrar. Dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esto estaba realmente en el corazón mismo de las Beatitudes, en Mateo 5. Es posible que desee revisarlas. Aquí dice más o menos lo mismo. Los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con la abundancia de paz. Nuevamente, no solo la ausencia de la guerra, sino la abundancia de paz que existirá allí, la total resolución de las cosas. La paz viene por la obediencia a Dios, no viene por la casualidad. En Proverbios 3:1, Proverbios 3, versículos 1 al 2, Salomón, escribiendo a su hijo, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces la paz viene por la obediencia a Dios, no ritualista, sino del corazón, donde obedecemos a Dios y aprendemos a respetar, a amar a Dios. Todos conocemos el Salmo 119, 165, que dice, mucha paz tienen todos los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Me gusta un poco más la antigua versión King James allí, que dice que nada los escandalizará, o que nada los ofenderá. Nada los ofenderá. Sabe, en los primeros años cuando llegué a la iglesia, nunca escuché a alguien decir, me ofendiste. Pero en algún momento, tal vez hace 30 años, no recuerdo exactamente cuándo, comencé a escuchar a la gente decir, me has ofendido. Sin embargo, aquí dice, mucha paz tienen todos los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Nada los ofenderá, o que nada los escandalizará. ¿Nos ofendemos fácilmente? ¿O aprendemos a aceptar el hecho de que alguien esté en desacuerdo o diga algo malo de nosotros? Porque por supuesto, nunca hemos hecho eso. ¿O sí?
¿Somos capaces de pasar por alto y perdonar las ofensas? Sabe, algunos son muy buenos en eso. Vienen y se disculpan por algo que han hecho. He visto personas que se disculpan por algo que yo no recordaba que hicieran. Nunca vi el desprecio. Nunca vi la ofensa. Pero a veces somos muy sensibles a esas cosas y no queremos ofender a nadie. El punto es que si somos obedientes a Dios, entonces al guardar su ley y amar su ley, sentimos una gran paz. No nos ofendemos fácilmente. No estamos corriendo nerviosos todo el tiempo. Vea Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 6. Es un problema que tenemos en nuestro mundo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando estos individuos resuciten en la segunda resurrección, tendrán que aprender una forma de vida diferente, una vida de paz, una forma de vida diferente, y van a tener que deshacerse de ese pensamiento carnal, ese pensamiento humano apartado de la ley de Dios. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso? Porque si no, no vamos a estar allí. La mayoría hemos estado en la iglesia un buen tiempo. Sé que hay algunos nuevos. Esta puede ser la primera fiesta para usted. Puede que usted sea nuevo en la iglesia. Pero aquellos que estuvimos algunas décadas, hemos oído hablar de, quiero ver a mi bisabuela, o a mi esposa que murió antes que yo. Quiero estar allí para esa resurrección. Aunque ¿cuántos hemos visto que se han apartado, que han permitido que una raíz de amargura infecte su pensamiento, que se han ofendido por algo que alguien les dijo o les hizo, y lo tiraron todo por la borda? Al retirarnos de esta fiesta, ha sido una fiesta maravillosa, estoy seguro para todos. Quizás alguien se enfermó y no fue tan maravilloso, pero para la mayoría de nosotros ha sido una fiesta maravillosa. Pero la conclusión es, al salir de esta fiesta, ¿qué vamos a hacer desde ahora? ¿Vamos a salir de aquí? ¿Vamos a salir y poner en práctica todas estas cosas que hemos escuchado? ¿Vamos a buscar a Dios para que nos cambie, nos limpie y nos transforme? ¿Estamos buscando que la mente de Cristo se forme en nosotros, para que seamos como Él, pensemos como Él piensa, con interés hacia los demás, dispuestos a sacrificar por los demás, dispuestos a sacrificarnos por los demás? Ciertamente lo necesitamos. En Colosenses 3 hay una sección de las Escrituras que personalmente amo, y sé que otros también. Y lo repasamos de vez en cuando porque nos dice qué es lo que debemos cambiar en la vida, en qué debemos enfocarnos. Note Colosenses 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿recuerda cuando subió de esa tumba de agua? Fue resucitado a la vida. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que, ¿estamos más interesados en las cosas de este mundo o en las de Dios? ¿Cómo nos entretenemos? ¿Cómo empleamos el tiempo? Muchos jóvenes pasan el tiempo jugando videojuegos, algo que al final del día no hará nada bueno por usted, nada que sea bueno. No es que esté mal jugar algún videojuego de vez en cuando. Siempre ha habido juegos que juegan los jóvenes, e incluso los mayores. Juegan a las cartas. La gente tiene palos de bridge y otros tipos de palos. Y no hay nada de malo en eso, mientras se mantenga en equilibrio. Pero depende de cuál sea el juego, por supuesto. Si es violencia, no será así en el mundo de mañana. La cantidad de humanoides que mate no le ayudará en el mundo de mañana. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí debe ser donde está nuestro enfoque, en las cosas de Dios, porque moristeis, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el bautismo damos muerte al viejo hombre. Esa es una tumba de agua. Si el ministro no lo saca, o si usted no lucha por salir, se ahogaría en muy poco tiempo. Era una tumba de agua. Afortunadamente, Dios no requiere que nos arrojen tierra encima,
y luego resucitarnos, porque creo que muchos seríamos muy claustrofóbicos y nos asustaríamos un poco. Incluso el agua hace que algunas personas se asusten. Y es sorprendente cuántas personas a lo largo de los años le dirán que tenían miedo al agua, pero se permitieron ir a esa tumba temporal de agua, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿es Cristo nuestra vida? Vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, haced morir. Esa es una acción activa que tenemos que tomar. Tenemos que dar ese paso activo para matar estas partes de nuestro carácter, estas partes de nuestra personalidad, esas partes de nuestro deseo que no deberían estar allí. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas tienen que morir. Ya sabe, cuando se habla de fornicación o licencia sexual, ¿cuántas personas han aceptado la forma en que este mundo lo ve y no creen que tienen que estar casados para participar en los privilegios del matrimonio? Quizás no lo crean, porque eso es lo que hacen, eso es lo que practican, incluso en la iglesia, no solo los jóvenes, a veces los mayores también. Dice, por tales cosas, o por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si pensamos que podemos violar la ley de Dios y que podemos dejar de dar muerte a las obras del cuerpo y los deseos de la carne, y que igual podemos entrar al reino de Dios, estamos equivocados. Eso es algo por lo que hay que luchar. Es algo por lo que hay que poner cada gramo de nuestra energía en la superación y en el crecimiento. No me refiero a hacer del cristianismo o de lo que creemos algo malo o perverso. ¿No es maravilloso cuando supera algo? ¿No es magnífico cuando deja atrás un pecado, cualquiera que sea ese pecado? Algunos de ustedes pueden haber fumado y lo han dejado atrás, y qué maravilloso es eso. Y hay tantas otras cosas que hacemos que no deberíamos hacer. Quizás sea superar el temperamento. Tal vez sea como leemos aquí, superar el lenguaje obsceno. Dice, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Nuestra forma de vida pasada fue quizás parte de todo esto, pero ahora dejad todas estas cosas. Ira, ¿ya superó su temperamento? A veces la gente habla de su temperamento irlandés, o soy pelirrojo, puedo disculpar mi temperamento. Y hay muchos con diferentes tonos de cabello y diferentes antecedentes que tienen problemas de temperamento, pero a veces usamos excusas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, lenguaje obsceno de tu boca. ¿No es asombroso que la gente pueda venir a los servicios del sábado y nunca usan una de esas palabras? Pero en el trabajo o en el hogar, donde sea que esté, y esas palabras salen, lo que nos dice que realmente no intentamos tan duro cambiar estas cosas. Pero Pablo aquí, hablando a los colosenses, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. A veces la gente tiene que superar muchos perjuicios en este mundo, mucho odio por las personas distintas. A veces es esta tribu que odia a otra tribu. Algunos de estos antiguos odios que existen en el Medio Oriente va a ser muy difícil para algunas de las naciones árabes aceptar a los judíos. Y supongo que esto va en ambos sentidos. Tal vez sea cuestión de superar los sentimientos de superioridad, porque a veces la gente se siente así. Pero Dios nos creó a todos, y en esa segunda resurrección, la humanidad resucitará de cada tribu y nación, y aprenderemos a amar a las maravillosas diferencias que Dios permitió que surgieran durante un periodo de tiempo, al aislarse las naciones.
ya que Él envió esta nación aquí, este grupo y esta tribu allá, este grupo y esta tribu allá, los diferentes cambios que tienen lugar durante un periodo de tiempo, la concentración de rasgos. Y es una cosa hermosa, es algo maravilloso, es maravilloso que seamos diferentes. No somos todos iguales. Algunos son mucho más emocionales que quizás los británicos. No por criticar a los británicos, solo me refiero a la rigidez del labio superior y demás. No es que no se diviertan, pero he vivido allí algunos años y mejor me callo. No me meto el pie en la boca aquí. Pero sí, a veces el mundo anglosajón es muy rígido, mientras que otras naciones son mucho más emocionales y expresan esa emoción. Y qué maravilloso es eso. Sé viajar a veces a algunas de estas otras partes del mundo. Por ejemplo, si viaja a México o al sur de la frontera, allí son tan efusivos en la expresión de gratitud y ese tipo de cosas. Y no sé cómo manejarlo a veces, porque no sé cómo expresarme de la misma manera. Y uno lo agradece, pero se siente mucho peor porque uno no es igual. Sin embargo, es maravilloso ver estas diferencias, ver cómo las personas emocionales pueden ser de una manera positiva. Y también pueden mirar a otras naciones que son diferentes a su manera y apreciar la forma en que son. La precisión de los alemanes. Llegan a tiempo la mayor parte del tiempo. Uno va al Caribe, va a las Filipinas y a otros lugares, puede que no lleguen a tiempo. Pero todo funciona a tiempo en Alemania, porque son diferentes. Sin embargo, podemos apreciar esa diferencia y reconocerla. Así que él dice que no hay griego ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Estas personas van a resucitar de cada tribu, nación y lengua, y van a aprender un lenguaje puro, como los del milenio. Y ese lenguaje puro va a ser uno que todos puedan entender, pero no tendrá todas estas, como las llamamos, palabras de 4 letras en el idioma inglés. No estoy seguro de cuántas letras tienen en otros idiomas, pero el lenguaje obsceno desaparecerá. En diciembre del 85, 248 seres perecieron en un feroz accidente cerca de Gander, Terranova. Fue solo un pequeño incidente, digo pequeño, un gran incidente para los involucrados. Pero cuando compara todas las cosas que han sucedido a lo largo de la historia, los barcos que se hundieron, las guerras que se han librado, las pestes que ha tenido toda la gente, todos perecieron, y prácticamente todos nunca supieron la verdad, ni lo que representa este día. ¡Qué sorpresa! ¡Qué conmoción va a ser cuando se presenten como seres humanos físicos y se les dé la oportunidad de nacer en la familia de Dios y aprender la verdad en ese momento! Esos 248 individuos fueron una mera muestra de los millones que han vivido y muerto desde la época de Adán. Pero esos 248 eran guerreros que buscaban la paz, con buena intención, pero sin el entendimiento de Dios. Su próximo despertar será en un mundo muy nuevo. Será en un mundo de paz. Puede que no sea pacífico al principio. Quién sabe, pueden aparecer en un campo de batalla, donde todavía están peleando y preguntarse, ¿qué pasa aquí? ¿Y dónde está mi espada o mi arma? Va a ser un tiempo confuso, seguro para ellos, pero un tiempo glorioso. Despertarán en un mundo que aprenderá el camino de la paz. Y aprenderán, como todos los pueblos de entonces, a amarse unos a otros de hecho y en verdad. Y el amor no es una emoción. La emoción puede estar unida al amor, pero el amor es un interés altruista por otros. Quizás desee leer Filipenses 2, del 3 al 7. Creo que es el segundo capítulo, del 3 al 7, acerca de cómo Cristo dio su vida, se despojó de todo, su poder y su gloria. Descendió aquí como un ser humano físico y sufrió todas las cosas que sufrió.
Y lo hizo por usted y por mí y por todas estas otras personas que están aquí. Hemos llegado al final de otra festividad y circuito de días santos a lo largo del año. ¿Quién de nosotros no quiere estar allí, en ese último gran día, para poder experimentarlo como un ser espiritual, para ver lo que sucede y ver a estas personas crecer y cambiar con el tiempo? Nos damos cuenta que van a ser nuestros hermanos y hermanas en el futuro, o nuestros hijos, nuestros nietos, por así decirlo, van a resucitar. Tal vez sean nuestros padres. Vamos a ser seres espirituales. Vamos a estar en una posición diferente. Ellos van a estar en una posición subordinada. Pero podemos ayudarlos a entender. Y qué alegría será para todas las personas que resuciten en ese momento. Así que practiquemos hoy el camino de la paz, para que en el futuro podamos enseñar el camino de la paz.